Superman, número 35. Si no has visto los números anteriores, puedes encontrar la lista de reproducción aquí arriba y en la descripción del video. La historia comienza en la Watchtower. Este es el momento en que Superman le pregunta a Time por qué debería confiar en él. Time Trapper piensa: no debería haberlo hecho. Nuestra historia ha encerrado a Superman y a mí en un ciclo de muerte y renacimiento. Es todo lo que somos. Intenté advertirle que el final se acercaba, que el futuro cambiaría, y no para bien. Se negó a escucharme. Él conoce la verdad, que solo soy una criatura de muerte. Time Trapper agrega que por mucho que le cueste admitirlo, necesita a Superman, pero este se ha ido a luchar en un torneo para salvarlos a todos, y ahora su última esperanza. Es una clase de Superman que no esperaba. Ahí vemos a Superboy Prime irrumpiendo en escena y golpeando simultáneamente a Absolute Timberwolf y Soundboy, a la vez que le ordena al robot Superman que huya, ya que él se encargará de la Omega Legion, la Legión Omega. El robot Superman se niega, ya que debe completar su misión, y golpea a Absolute Ferrolad. Absolute Lightning Lad le pregunta a Superboy Prime si quiere pelear, y lo invita a atacar. Superboy Prime amenaza con arrancarle la cabeza. Lightning Lad, en respuesta, le confiesa que ha querido patearle el trasero desde que se conocieron. Por su parte, el robot Superman intenta atacar a Cosmic Boy, pero este lo paraliza, mientras le pregunta qué cree que está haciendo, atacando a alguien con poderes magnéticos cuando está hecho completamente de metal. Cosmic Boy utiliza sus poderes, haciendo que el cuerpo del robot Superman comience a crujir horriblemente, hasta que logra arrancarle un brazo. Cosmic Boy agrega que escuchó que él guarda los secretos para detener al dios final, y le pregunta si saldrán si lo abre en pedazos. Detrás de ellos, alguien grita que no. Es Lois Lane, quien le pregunta por qué están haciendo esto. Sonriendo, Saturn Girl le responde que lo hacen porque Darkseid lo exige, y trata de convencerla de que se una a ellos, a cambio de conservar sus poderes de Superwoman. Por su parte, el robot Superman está siendo torturado, pero se niega a traicionar sus secretos. Lois exclama que Superman siempre habló bien de la Legión. Eran sus amigos. Ellos, los de la Omega Legion, no son ellos, pero si miran dentro de su corazón, quizá podrían llegar a ser como ellos. Saturn Girl le responde que no, gracias. Furiosa, Superwoman le dice que cuando Superman regrese, va a patearle el trasero. Saturn Girl le explica que está telepáticamente conectada con Darkseid. Ella puede escuchar lo que él escucha, ver lo que él ve, y lo más importante, conoce los eventos del torneo. Luego agrega: Superman luchó valientemente, enfrentándose a sus amigos, robándole sus poderes, ganando. Realmente creyó que solo él podía sostener el poder, derrotar a mi señor y rehacer toda la realidad. Estuvo tan cerca de la corona del King Omega, el Rey Omega, abandonando su humanidad, convirtiéndose en Darkseid. Entonces, tuvo que enfrentarse a los jinetes del absoluto, campeones de mi mundo. Justo cuando pensó que había superado el peligro, fue traicionado. Perdió. Como comentario, esto se vio en DCKO número 4, donde vimos a Superman, Wonder Woman y Batman pelear contra sus contrapartes del Absolute Universe. Batman mató al Joker, y luego Luthor lo hizo con Superman. Toda una locura. Saturn Girl continúa: Superman está muerto. Ha caído, igual que caerá a tu mundo. Llorando, Lois le dice que está mintiendo, pero Saturn Girl le pregunta qué esperaba que pasara. Superman confió en Doomsday, la criatura que lo mató. Luego le señala el campo de batalla, donde Superboy Prime sigue luchando contra Lightning Lad, y el robot Superman sigue siendo aniquilado por Cosmic Boy, y le dice que acepte la situación. Ya no hay más esperanza. Darkseid ha ganado. Todo porque su esposo cometió un error. Todo porque Superman creyó. Lois grita furiosa, enciende sus rayos caloríficos y la ataca, pero Saturn Girl esquiva fácilmente el ataque óptico y los puñetazos que le siguen. Le revela a Superwoman que ella está dentro de su mente, en más de un sentido. Sabe lo que Lois planea hacer antes de que lo haga. Finalmente, le mete una tremenda bofetada y le dice que no puede ganar. Lois se estrella contra el suelo. Sorprendida, Saturn Girl observa su mano. Comenta que normalmente no golpea a nadie durante las peleas, y que la piel de Lois sigue dura como una roca.
Lois se levanta tambaleante y jura que usará hasta la última gota de sus poderes para detenerla. Saturn Girl vuela hacia ella y le dice que le encanta, que sin importar cuánto miedo tenga, Lois siga resistiendo. Ella se preocupa por sus hijos, por su mundo, pero en el fondo es egoísta. Luego le pone los dedos en la frente y le dice: ¿dejarías todo eso atrás solo para volver a sostener a tu esposo, para volar con él un día más? Y eso nunca ocurrirá. Lois, sin rendirse, le pregunta si eso es lo mejor que tiene, y agrega que, si en verdad quiere presumir, debería entrar más profundo en su mente y decirle lo que ve. Saturn Girl le responde que ya lo está haciendo. Saturn Girl y Lois observan las memorias de ella con Superman. La primera vez que se conocieron en la oficina, sus citas, el momento en que Clark le reveló su identidad, su casamiento, el nacimiento de su hijo y los momentos en que volaron juntos. Saturn Girl se burla de que el mundo entero se está acabando y de que Lois está pensando en esto. Lois responde que Darkseid puede destruirlo todo, pero nunca podrá arrebatarles esto ni tener lo que Clark y ella comparten. Y agrega que Saturn Girl probablemente entiende de lo que está hablando. Saturn Girl mira a su alrededor, sorprendida. Las memorias ya no son los recuerdos de Lois. Se han transformado en recuerdos de ella con Lightning Lad, momentos robados bajo el yugo de Darkseid. Se sujeta la cabeza, desesperada, al comprender que sus mentes están tan conectadas que algunos de sus recuerdos se le están revelando a Lois. Lois le dice que ella sabe más sobre el amor de lo que aparenta, con el recuerdo de ella y Lightning Lad besándose. Saturn Girl se da cuenta de algo extraño. Por primera vez en años, no puede escuchar la voz de Darkseid en su cabeza. Lois le pide que la escuche a ella entonces. Le dice que puede ayudarlos, y le pide que los lleve con Superman, que lo ayude a derrotar a Darkseid, y así ella podrá ser libre para siempre. Más allá, Superboy Prime arroja a Lightning Lad contra una pared, diciéndole que se metió con el Superman equivocado. Cosmic Boy deja al robot Superman y corre hacia ellos, exigiéndole a Superboy Prime que se aleje de su amigo, pero Superboy Prime lo manda volando de un bofetazo y le dice que se vaya al carajo. Superboy Prime levanta a Lightning Lad por la garganta y declara que va a darle a la gente lo que quiere. Uno por uno, va a romperles el cuello, empezando por él. Luego lo sujeta en una llave de estrangulamiento. Lightning Lad intenta resistirse, pero es inútil. Saturn Girl, al ver lo que está pasando, le pide que no lo haga. Superboy Prime le pregunta si este es el momento en que ella ve la luz. Lightning Lad parece haber perdido el conocimiento. Llorando, Saturn Girl le ruega que por favor no mate a Garth. Intenta buscar una palabra para describir lo que él es para ella, pero se calla, y simplemente le pide que no lo haga. Superboy Prime y Saturn Girl se observan en silencio por un momento. Finalmente, Superboy Prime le pega una patada a Lightning Lad en la espalda, y le dice que ella tiene suerte de que él ya no sea más ese tipo, refiriéndose al hecho de que su versión original no hubiese tenido piedad. Saturn Girl abraza a Lightning Lad y abre un portal detrás de ella, ordenándole a la Omega Legion retirarse. Cosmic Boy, Ferro Lad y Zomboy, ya recuperados, le preguntan si está loca. Darkseid estará furioso. Le recuerdan que el último dios les encargó de detener a Time Trapper y a cualquier amenaza para su regreso, que ella escuchó su verdadera voz y que sabe que no hay lugar donde puedan esconderse. Darkseid va a encontrarlos. Saturn Girl no les hace caso y les responde que ella tiene esperanza. Finalmente, ayuda a Lightning Lad a ponerse de pie y camina hacia el portal. El resto de la Omega Legion la sigue y todos atraviesan el portal. Una vez que se han ido, Superboy Prime y Superwoman se dirigen a Time Trapper. El robot Superman, por su parte, se encuentra arrodillado en el suelo. Time Trapper les recuerda que esta victoria no significa nada. Saturn Girl les dijo que Superman ha perdido, así que su mejor opción es huir, escapar al pasado distante y esconderse. Pero Superboy Prime responde que todavía tienen una oportunidad. Cosmic Boy destruyó al robot Superman, pero su procesador aún funciona, y hay algo que Time Trapper necesita ver. Lois está de acuerdo. Hay cosas que Time Trapper no sabe sobre su propia historia. Time Trapper señala que ha ido hasta los confines del tiempo y regresado. Ha visto el pasado y el futuro. Existen muy pocas cosas que él no sepa. Lois, en respuesta, activa al robot Superman, usándolo como un proyector. Delante de ellos aparece una proyección holográfica que dice: Doomsday, soy Lara Lorban, y vengo con revelaciones sobre tus verdaderos orígenes. Fuiste creado en Krypton. Eso ya lo sabes. Crees que fuiste creado para destruir a Darkseid, pero Darkseid es el Omega,
Y tú eres el alfa, el final y el comienzo. Eres más que muerte. No fuiste creado solo para destruir. Tus poderes de resurrección representan segundas oportunidades. Ojalá todos tuvieran esa oportunidad. Muerte, renacimiento, muerte, renacimiento. Eres la encarnación de la vida eterna. Y el alfa. Krypton nunca tuvo una segunda oportunidad. Time Trapper, espero que puedas ayudar a mi hijo a darle una a su mundo adoptivo. De repente, el robot Superman se desploma, declarando que ha logrado cumplir con su misión. Superboy Prime lo atrapa antes que caiga al suelo y le pregunta por qué luchó contra Cosmic Boy en vez de irse volando. El robot Superman responde que hizo lo que Superman haría y le pide que le dé un último mensaje al verdadero Superman cuando lo vea, pero antes de poder decirlo, se apaga. Superboy Prime y Lois hacen un minuto de silencio, pero Time Trapper les dice que es la hora. Luego activa sus poderes cronocinéticos, controlando el flujo del tiempo. Lois le pregunta qué está haciendo y él le responde: lo que debo, lo que he evitado. Si Superman realmente ha caído, es hora de enfrentarme a Darkseid yo mismo, sin importar cuán grande sea su ejército. Me queda suficiente poder para una última vida. Time Trapper desaparece en un resplandor de luz, mientras vemos cómo el planeta Tierra se encuentra al borde de la destrucción. Como comentario, esta historia continuará en DCKO número 5. Pero todavía hay más. Más tarde, en la nave Supership LL-001, que orbita alrededor de la Luna, Superwoman le pregunta a Mercy Graves si hay alguna señal de la Justice League mientras caminan por el pasillo. Mercy responde que no, y añade que las mediciones de energía de la Tierra son algo que nunca habían visto. La realidad se está desmoronando mientras el torneo continúa, y quizás necesiten encontrar un nuevo planeta para habitar. Luego le informa que los Titans lograron evacuar a todos del mundo a tiempo y contener algunas amenazas, y que el equipo de Mr. Terrific estuvo en una misión y tuvo éxito. Lois comenta que espera que sea suficiente. Como comentario, esto se vio en las series Titans y Justice League Unlimited, que también están en el canal. Lois y Mercy llegan a una habitación llena de refugiados. Mercy comienza a hablar de los poderes de Superwoman. Estos están desapareciendo otra vez. Le pregunta si fue golpeada por una energía que la potenció. Si recuerdan, Lois recuperó sus poderes cuando Sunboy la golpeó, pero Mercy no quiere arriesgarse a que eso pase otra vez. Necesita analizar a Lois en los laboratorios de la Tierra, pero no tiene idea de cuándo podrán volver allí. Superwoman responde que no quiere preocuparse por eso ahora, que primero necesita encontrarlos. Mercy le recuerda que hay millones de personas a bordo, y encontrarlos será como buscar una aguja en un pajar. Superwoman responde que en tiempos difíciles hay que buscar a aquellos que ayudan. No muy lejos de ahí, vemos a Jonathan Kent, quien se encuentra jugando con un grupo de niños a la pelota. Por su parte, Martha Kent habla con los padres de los niños, diciéndoles que sabe que todo esto da miedo, y que están preocupados y estresados, pero que lo están haciendo muy bien. Algún día mirarán atrás y se sentirán orgullosos de sí mismos. Jonathan le dice a los niños que pronto van a volver a casa, que hay buenas personas ahí afuera haciendo todo lo posible para hacer lo posible. En eso, Superwoman aparece corriendo hacia ellos, sonriendo de felicidad. Cuando los alcanza, se funde en un abrazo con los padres de su esposo, quienes también están felices de verla. Martha le pregunta a Lois dónde está Clark, pero ella responde que no lo sabe. Angustiado, Jonathan dice que sabe que su hijo puede superar cualquier cosa, pero que esta vez se siente distinto. Siente como si le faltara parte del corazón. Lois, sin revelarle lo que Saturn Girl le contó, responde: Yo lo sé, pero no voy a perder la esperanza. Sé que puede hacerlo. Volverá volando hacia nosotros como siempre. Luego se da vuelta y agrega: pero hay alguien que creo que los necesita tanto como yo. Martha, Jonathan. Este es Superboy Prime. Ahí lo vemos, con una mano en la cabeza y el rostro que refleja una mezcla de confusión, nerviosismo y ansiedad. Martha y Jonathan lo miran sorprendidos. Finalmente, Superboy Prime le sonríe, extiende su mano para saludar a Jonathan y responde: en realidad, estaba esperando que me llamaran Clark. Y se nos cuenta que en el siguiente número veremos el reinado de los Superboys.
Y así terminamos con Superman número 35, con guión de Joshua Williamson y arte de Eddie Barrows. Saludos a Felipe del Río Álvarez 6335. Te cuento que Eddie Barrows dota de una fuerza épica y sombras imponentes a las páginas de Nightwing y a su impecable labor en la serie Detective Comics. Apoya a Ariuse Comics con un me gusta, suscríbete y dime qué te pareció este número. Gracias. Nos vemos en el próximo video.